Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie de El Rey va desnudo, este canal que tiene sus vídeos de pensamiento crítico todos los martes, publicándolos a las 6 de la tarde, o los miércoles a veces, generalmente los martes, y los jueves tenemos nuestro streaming en vivo, que se llama En Vivo y con Todo, precisamente donde hablamos de todos los temas que ustedes quieran, además de tocar asuntos de arte y de política y de sociedad y de, en fin, de tirarle con todo a todo. Pero aquí lo que hacemos es recomendar música y hablar de música y comentar música que a mí personalmente me gusta mucho. Y aclaro que es personal porque no hay forma de hacerlo objetivo, esto es absolutamente subjetivo. La música que nos gusta y la música que no nos gusta por buena que nos digan que es o por extraordinaria que sea técnicamente o desde el punto de vista del virtuosismo. A mí me pasa mucho con virtuosos que me dejan frío y digo, pues sí, toca muy bien la guitarra, pero no me cuenta nada. Entonces, esto es un asunto personal. Estoy escuchando bandas que ustedes me recomiendan y las que me gustan las vamos a comentar. Y esta es la primera de las bandas que me han recomendado que yo no conocía y que es una excelente banda de rock. Oí un par de cosas de ellos, dije, vale, lo voy a comentar. Pero quería yo algo en vivo y que donde se apreciara la voz de la cantante, que es el eje del grupo, que es Taylor Momsen, que por cierto además es actriz, y que está formada también por Ben Phillips, que es el guitarrista, que vamos a ver, Mark Damon y Jamie Perkins. Entonces, esta es una canción que no he oído, una versión que no he oído, más bien la canción creo que sí la he oído, se las oí en un concierto, en uno de los conciertos en vivo que vi aquí en YouTube, pero no he visto esta versión, que se supone que es una versión en acústico y en vivo, y que creo que permite apreciar mucho mejor la calidad de la voz y de la musicalidad de los grupos. Yo siempre prefiero la música en vivo, aunque a veces es necesario o conveniente o viene al caso comentar los vídeos musicales, que finalmente son pues, música de estudio y mueven la boca y fingen que tocan los instrumentos al son de lo que ya habían grabado en el estudio. No deja de ser la grabación de estudio. Entonces tiene ese valor, el valor de una música de estudio, pero yo siempre prefiero a los grupos en vivo y a la música en vivo y los errores y los defectos y las imperfecciones que puede tener la música en vivo y los instrumentos reales y la voz no pasada por demasiadas ayudas electrónicas, demasiadas muletas y carritos que la empujen electrónicamente. Entonces esto es The Pretty Reckless. Los muy descuidados, en el sentido de descuido de audacia, no de desidia, sino de audacia, The Pretty Reckless, con la voz de Taylor Momsen. Se llama Muerte por Rock and Roll. Cuando hablo de las imperfecciones, por ejemplo, de la música, está el sonido del dedo arrastrando sobre las tres cuerdas superiores de la guitarra, las más graves, los bordones, de la acústica, que suena un chillido, un chirrido cuando se deslizan los dedos sobre ellas, porque están entorchadas precisamente o embobinadas con un cable de cobre, con un alambre de cobre. Y entonces, claro, ese alambre de cobre crea rugosidades que al pasar el dedo suena, sí, y es una imperfección que quizás en el estudio se podría anular, pero que a mí me gusta mucho. Volvemos para entrar a la voz de Taylor. With a candle burning in her eye, but on my tombstone when I go, just put death by rock and roll.
Somebody broke the needle, dead and gone. But on my tombstone when I go, just put death by rock and roll. I wanna go with a shotgun blast. I wanna go with a woman on her back. ¡Wow! I wanna go with bulls I won't pray. I wanna go with the spiral in my veins. I wanna go. I wanna go. I wanna go out my way. Amy shot and killed a man with a gun too heavy. Uf. A ver, del principio la voz es muy correcta, es una voz grave, es una voz rica, contralto, una voz bien manejada, sin duda alguna, conoce perfectamente su instrumento y nos está contando una historia difícil, alguien que se suicida, pero cuando yo me muera yo quiero que digan que morí de rock and roll, no de suicidio, otro que muere de sobredosis, pero ella quiere que en su lápida diga que murió de rock and roll, cosa que además la imagen es muy hermosa. Morir de rock and roll es bastante mejor que morir de otras cosas, ciertamente mejor que de las cosas que ha mencionado hasta ahora, aunque tengan relación en algunos casos, por desgracia, con morir por rock and roll. Pero en el momento en que entra a la voz desgarrada, a la fuerza, al empuje, sí, me pone la piel de gallina, lo reconozco. Está convencida y me está convenciendo. Vamos a volver a esa parte otra vez. I wanna go with a shotgun blast. I wanna go with a woman on her back. Oh. I wanna go with bulls I won't pray. I wanna go with the spiral in my veins. I wanna go. I wanna go. I wanna go out my way. Amy shot and killed a man with a gun too heavy in her hand. On my tombstone when I go, just put death by rock and roll. Muy bien la batería. Janie had steel in her bones, but she burned away blood into stone. But on my tombstone when I go, just put death by rock and roll. I wanna go with a shotgun blast. I wanna go with a woman on her back. I wanna go with the sickness in my throat. I wanna go kill by rock and roll. I wanna go out my way. Tremenda voz, tremenda expresividad. Y una cosa que hay que señalar, está cantando sentada. Y esto es difícil para gente, es fácil para cualquiera que no sabe cómo cantar. Pero quien sabe cantar y que maneja la respiración con el diafragma, cantar sentado siempre es más problemático porque no puede utilizar toda la capacidad de sus pulmones, o por lo menos esa es la teoría. Definitivamente no parece ser un problema para Taylor Momsen, que realmente me está dejando impresionado. El guitarrista es excelente, es buenísimo. El baterista también, sobre todo porque es muy contenido, está haciendo exactamente lo que necesita la canción. Es evidente que es una canción donde la voz lleva el protagonismo absoluto y los demás están para apoyarla. Creo que ese es además el estilo de la banda. Es una banda formada para hacer el apoyo de Taylor Momsen, que ha grabado con varias formaciones o ha estado con varias formaciones antes de esta.
pero la voz es absolutamente impresionante, sobre todo cuando uno sabe que una voz que se maneja así no se está dañando por hacer lo que hace, por esos rugidos y esos gruñidos desgarrados, están perfectamente controlados y no lastiman la voz, que si lo intenta cualquiera de nosotros, probablemente a la vuelta de un año tiene nódulos en las cuerdas vocales o definitivamente ha perdido la voz. But on my tombstone when I go, just put death by rock and roll. Qué bonito final, qué cierre tan tremendo, después de toda la fuerza volver abajo y decir, en mi lápida cuando muera pones muerte por rock and roll. Me parece una banda excelente, me parece que todos cumplen su función maravillosamente. Siento que siendo una canción, obviamente esta es una versión acústica, me gustará oírla o en la grabación de estudio o en vivo con guitarra eléctrica, porque evidentemente al hablar de muerte por rock and roll, un solo de guitarra requiere un solo de guitarra eléctrica potente, con comprimido, distorsionado y sólido, y probablemente un poco más largo, que debe ser el caso. Estoy casi seguro que es el caso en las presentaciones en vivo de la banda, porque el solo de guitarra es uno de las banderas, pues, del rock and roll. Entonces me gustará oírlos en vivo en eléctrico, pero en acústico suenan maravillosamente bien, y creo que queda clarísimo que se establece de manera absolutamente certera que la voz de Taylor Momsen es una maravilla, que la maneja extraordinariamente bien y que parece estar muy, muy, muy convencida de lo que está cantando, lo cual por supuesto se transmite a quienes la escuchamos. Pues esto es Ahora Música. Yo soy Mauricio José Schwartz y esto es una parte del Rey va Desnudo. Los invitamos los martes a nuestros videos temáticos sobre pensamiento crítico y temas similares, y los jueves de 7 a 9 de la noche a nuestro streaming, donde también tocamos temas de pensamiento crítico sobre sociedad, sobre política, sobre pseudociencias, sobre religión, sobre arte, sobre cultura, sobre pintura, sobre poesía, que tratamos siempre de leer algún poeta, y en fin, un caos en el cual creo que todo entra, y entra también esto que es compartir música. Nos vemos la próxima vez que tenga más música que compartir con ustedes, y entre tanto, muchas gracias por estar conmigo.